principios en español. La comunidad de los tres principios en español es una comunidad sin fines de lucro, con fines de poder esparcir el conocimiento de los tres principios así descubiertos por Sydney Banks. Hoy tenemos el gusto de tener a Mara Montañez, en lo que va a hablar sobre la caída libre. La caída libre es un movimiento en el que se deja caer un objeto desde cierta altura y mientras éste cae, no existe ninguna resistencia o elemento que se aparezca en su camino para interrumpirlo. Pero para que esto suceda, tendría que estar en el vacío. Te tienes que vaciar para dejarte caer, o te dejas caer y vas creando ese vacío. Exploremos juntos la sensación de soltarte y caer en caída libre. Mara Montañez lleva más de 10 años facilitando talleres de creatividad e innovación para empresas, universidades y fundaciones. Convencida del poder creativo y creador que todos tenemos y que está a nuestra disposición en cualquier momento, cuestionadora profesional y ahora, al ver la vida desde los tres principios, va descubriendo y descubriendo para sí misma una profundidad y un gozo inagotable. Pueden encontrar a Mara en mara@lajabonera.com. Y Marita además es alguien a quien yo personalmente realmente quiero, adoro, respeto. Ha sido un placer estos años poder estar y trabajar juntas y compartir tanto, tanto. Hola Mara, bienvenida y bienvenidos a todos. Hola, Caro, y gracias por esas palabras. Yo también te quiero mucho. Y gracias a todos por estar aquí. Creo que va a estar divertido esto porque yo nada más pensándola ya me estoy divirtiendo. Entonces vamos a ver si todos nos hemos caído y como lo estoy viendo. Eh, Mira, ni he empezado y Elena ya levantó la mano. No, me equivoqué. Okay. No sé si vieron la imagen que pusimos para este webinario y es como un globo sonriendo, ¿no? Como un globo de estos de helio. Y cuando pensé en el título, recordé a mi hijo mayor cuando era muy chiquito y yo creo que le di de sus primeros globos. Y entonces, pues le di el globo y pues como le pasa a todos los niños chiquitos, pues soltó el globo, ¿no? Y el globo se fue. Y entonces vino corriendo conmigo y me dijo, mamá, mi globo se cayó para arriba. Cosa que me dio muchísima risa, ¿no? Y pues solté la carcajada y por supuesto él soltó las lágrimas, ¿no? Porque pues entre que no le parecía chistoso que yo me riera del momento y pues había perdido su globo. Y, y ahora que dije, bueno, esto de la caída libre, pues ¿qué tiene que ver con esta caída para arriba que me recordó este episodio con Horacio, ¿no? Y hoy cuando estaba pensando cómo abordar el tema, recordé que alguna vez, cuando apenas nos cambiamos a vivir a Querétaro, vinieron todos los sobrinitos que tenían igual 6, 5, 4 años y estábamos en Plaza de Armas, que es como la plaza principal en Querétaro, y estaba el globero, ¿no? Y entonces todos los niños querían un globo y pues se les compró a todos los niños un globo y uno de ellos descubrió lo divertido que era que el globo se fuera, ¿no? Y entonces todos empezaron a soltar el globo y luego querían otro globo, ¿no? Y entonces se armó ahí un lío porque todos los niños querían otro globo para ver lo divertido que era que se soltaran. Y el caso es que mi cuñado lo que decidió fue pagarle al globero para que se fuera, ¿no? Porque pues estaba siendo muy complicada la situación de estos globos. Entonces, como este mismo globo que se va para mi hijo era un drama y para los otros era una cosa divertidísima, ¿no? Y entonces empecé como a atar cabos y dije, bueno, ¿cómo vamos entendiendo
este principio de gravedad, ¿no? Que sabemos que el principio de gravedad es que tú tiras algo y pues se va al suelo, se cae, se siente atraído por el centro de la Tierra y se va al suelo. Y no sé si han estado con niños chiquitos cuando empiezan, bebés más bien, cuando empiezan a aprender este sentido o este principio de la gravedad, que están sentados en su machita y pues te tiran el juguetito y entonces tú vas y lo recoges y se los das y te lo vuelven a tirar y entonces también es muy divertido porque pues el papá está, recoge y recoge cosas y ellos tiran y empiezan a entender eso, ¿no? Y luego pues creo que el siguiente momento cuando aprendemos de este sentido o este principio de caernos es cuando empezamos a caminar, ¿no? Entonces empezamos a dar los pasos y nos caemos. Y ahí empezamos también a sentir el dolor de las caídas y todo lo que caer implica, pero a la vez, pues todo el mundo nos anima, ¿no? A seguirnos parando y a seguirnos cayendo. Y luego, pues, aprendemos que alguien se cae y entonces nos reímos y nos dicen, no te rías, ¿no? Se pudo haber lastimado. Entonces, como que dices, ok, no me río cuando me caigo, pero se reían cuando me caía. O sea, empieza a ver como toda esta, si quieren, confusión de alrededor de la caída. Y creo, y es una frase muy conocida, que dicen que vamos aprendiendo a base de caídas. Creo que todos hemos aprendido a base de caídas y siempre cuando te levantes, ¿no? Y ese es como el principio de la gravedad. Pero aquí creo que también aprendemos de la gravedad de los sucesos, ¿no? Aprendemos no solo este principio de la gravedad, sino el sentido de la gravedad. Y entonces vamos guardando información de las cosas que son graves y de las cosas quizá de las que no te tienes que reír. Y entonces esta gravedad creo que nos va llenando, ¿no? De información y vamos cargando toda esta seriedad. Y entonces luego dije, bueno, ¿cuáles serían estas cosas graves que ahora cargamos o estas que vamos viendo con gravedad ya en la adultez, ¿no? O conforme vamos creciendo. Y entonces, pues vamos aprendiendo que una mala calificación es grave. Es muy grave una mala calificación. Se rían de ti es grave. Eso lo tomamos como muy en serio. Preguntar cosas, a veces en la escuela, preguntar cosas incómodas es grave, ¿no? Pareciera que estás retando al profesor. Un desamor es grave, ¿no? ¿Quién no se acuerda de ese desamor a los 15 años? Es gravísimo, estás a nada de morir por un desamor a los 15 años, ¿no? Y entonces, pues vamos entendiendo realmente el principio de la gravedad de las cosas. Y entonces, pues después de ver todo este panorama, caí en cuenta de algo y lo voy a hacer como una declaración. Todo comenzó cuando comenzamos a caernos y a comprender el sentido de la gravedad y perdimos la ligereza. Y entonces uniéndolo con esta caída del globo que cae hacia arriba, pues cae hacia arriba porque va ligero por la vida, ¿no? Y pues nosotros caemos para abajo porque vamos cargando un montón de cosas súper graves y súper serias que nos van enseñando desde chiquitos y que nos las vamos creyendo. Y no solo nos las van enseñando, sino que este ejemplo que les puse de mi hijo que soltó el globo y yo me reí y entonces él lloró y lloró porque yo me reí, pero también lloró porque se le fue el globo. Entonces él interpretó que igual, yo no sé, tendré que hablar con él o lo habrá hablado ya con su terapeuta, que le causé un trauma, ¿no? Por haberme reído en un momento tan grave. Y entonces ese ya es su tema, porque ya fue como él interpretó este sentido de la burla, ¿no? Y entonces luego dije, bueno, ¿cuántas cosas son tan graves, ¿no? Para que las vayamos cargando.
no sé, nos han dicho, sobre todo en la parte empresarial, ¿no? Hay que cuidar el trabajo, el sentido del servicio, ¿no? Hay que cuidar el servicio, es importantísimo porque puedes perder clientes, puedes perder el trabajo, la enfermedad es grave y justo ayer les compartí a algunos de los que están aquí un restaurante que vi en Japón que me pareció la cosa más hermosa, en donde retan la gravedad, ¿no? Y es un restaurante en Japón, en donde se llama el restaurante de los pedidos equivocados, algo así. Y entonces emplean a puras personas que tienen demencia senil o no sé, Alzheimer. Y entonces, pues tú les pides el platillo, todos son de la tercera edad y van, piden cualquier platillo y te traen cualquier platillo. Y entonces lo divertido del restaurante es la sorpresa de qué te va a tocar comer ese día, porque por supuesto no es lo que pediste, ¿no? Y entonces, ¿cómo esta gravedad de esa enfermedad que es tan dolorosa, ¿no? Y esta seriedad de una atención al servicio en donde tienes que todo hacer lo correcto y lo que te piden es lo que tienes que dar, pues lo ponen en la mesa, juegan con eso y resulta que yo lo veo en México, de un restaurante que está en Japón y me encantaría ir a verlo, ¿no? Porque alguien logró quitar esa gravedad de las cosas serias. Alguna vez vi un taller de creatividad para niños de 7 años y, y les preguntaba yo, ¿no? Que si sus papás eran creativos. Y todos pusieron una cara de, no. Y yo, pero ¿por qué sus papás no son creativos? Y entonces decían, pues porque ya no juegan. Y yo, ay, ¿no? Y luego decían, pues porque trabajan. ¿No? O sea, yo decía, qué horror. Y la última es porque ya no se divierten. Entonces pareciera que otra vez, ¿no? Vamos creciendo y vamos llenándonos de cosas serias que pueden ser graves y entonces se nos olvida la ligereza y se nos olvida el que nada es quizá tan grave. Y entonces luego dije, bueno, voy a ver cómo llegué yo a este sentirme. Ustedes seguro han visto a alguien que se siente ligero y se le nota, ¿no? Y lo ven y dicen, qué maravilla. Bueno, yo he estado ahí y lo he disfrutado mucho. Y entonces dije, a ver, ¿cómo llegué a ese estado de ligereza, como este globo que va cayendo para arriba? Y me acuerdo perfecto que en un momento en donde yo estaba muy atribulada tratando de entender qué había pasado, todavía no sabía nada de los 3 principios, pero tenía la maravillosa, ¿cómo se dice? Privilegio de conocer a Marina. Y entonces Marina nada más agarra y me pregunta, ¿y para qué quieres saber qué pasó? ¿Por qué quieres entender? ¿No? Y yo, ¿no debería yo de entenderlo? Y me dice, pues no, ¿no? Y entonces fue así de, y ahí sentí como pues, se aligeró algo, ¿no? Todavía yo no entendía por qué, pero como estos globos aerostáticos que le sueltan un peso y puede pues ya empezar el viaje, así fue como, claro, pues qué más me da entender por qué el otro hizo lo que hizo, simplemente pues en ese momento lo hizo, ¿no? Y entonces dije, me gustó el sabor que tenía. Y luego pues ya entré a tomar el, el certificado de coach de los 3 principios y pues ahí caí en cuenta de otras creencias que yo estaba aferrándome y que cuando las solté, o sea, fue tal cual como cuando se le soltó el globo a mi hijo, ¿no? O sea, ¡pum! Salí volando y dije, claro, así es, esto está maravilloso, ¿no? Y esas cosas que fui soltando o esas cargas hablaban aparte de mi pasado, ¿no? De algo que en teoría pues ya pasó y ya lo sufrí y todo, pero pues resulta que las pude soltar y pude ir flotando muy a gusto, ¿no? Y entonces pues yo dije, ya estoy flotando, ya voy
voy a cielo abierto, hasta que de repente, ¿han visto cuando sueltas esos globos, no? A veces aquí, y no sé si en todas partes, le ponen la cartita de los Reyes Magos, ¿no? Y la sueltas, y pues vas viendo cómo se va, y se atoran las ramas de un árbol, o se atora en un cable, ¿no? Y ahí se queda todo. Después empecé a sentir que ya no estaba flotando tan a gusto, ¿no? Que ya, pero si yo ya sabía de qué se trataba, pero pues claro, traía yo ahí un hilito que se terminó atorando con unas ramas y terminé enmarañada en un tema, y en un tema que era algo que atentaba con cómo yo me veía, con mi identidad. Y me tardé un rato en esas ramas del árbol, hasta que entendí que eso también es parte de lo que uno puede soltar, ¿no? Y eso que según yo lo tenía en teoría, pero pues hasta que no empieza a caerse uno así, no logras como darte cuenta que pues vamos atorándonos en diferentes cosas hasta que empiezas y ves que tienes que ir soltando para que cada vez vayas con esta ligereza. Y entonces voy a leer lo que leyó Carolina al empezar. Aquí lo tengo. Y entonces, esto lo encontré porque es una definición física, cosa que me encantó de la física, ¿no? La caída libre es un movimiento en el que se deja caer un objeto desde cierta altura y mientras este cae, no existe ninguna resistencia o elemento que se aparezca en su camino para interrumpirlo. Pero para que esto suceda, tendría que estar en el vacío. Jugando con estas metáforas en las que estoy, primero, pues no se imaginen que va cayendo hacia abajo, vamos a pensar que va cayendo hacia arriba, o como quieran que caiga, ¿no? Pero el caso es que tiene que estar en el vacío. Y entonces ese vacío me habla de que logras soltar todos tus aprendizajes de las cosas que son tan graves que tienes que cargar contigo, ¿no? Para poder estar en ese vacío. Y entonces que disfrutes de esa caída libre, porque no hay resistencia. Esa palabra también me gustó, porque cuando te das cuenta que no vas en caída libre, pues cuando estás oponiendo una resistencia, hay algo que te está deteniendo, ya sean las ramas del árbol, ya sea el cable que se atravesó, ya sea tu identidad que has forjado por 55 años, ya sea lo que quieras poner ahí, es lo que empieza a poner resistencia y te das cuenta que ya no vas tan ligero. Y ese no ir tan ligero, yo creo que todos lo hemos sentido, se siente pesado, se siente que no estás avanzando y empieza a atorarse no solo en esa área, sino en otras también, ¿no? Entonces, esta resistencia que aparece en tu camino es la que tenemos que, pues ni siquiera puedo decir que tenemos que parar porque ya nos detuvo, detuvo la caída, entonces tenemos que notar qué es a lo que nos estamos resistiendo, qué es lo que nos está impidiendo seguir en esta caída con esta ligereza, y qué de lo que aprendimos nos está estorbando para seguir en este vacío, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que vaciar para poder caer libremente, caer alegremente? Porque creo que esta caída libre lleva mucho de alegría. Y entonces también pensaba, ¿no? ¿Qué pasa si sueltas estas cosas, ¿no? O te sueltas de ellas. No sé si las sueltas o te sueltas, pero ¿qué pasa si logras soltar? Que creo que también es un verbo que usamos mucho en esto. O dejas que te suelten, dejas que no sé, si estás atorada en unas ramas, pues llegue un aire y te dejes llevar por el aire y sigas flotando y sigas en este ambiente sin resistencia. Y pues
como decía Caro también, que soy cuestionadora, me encanta cuestionar. Les quiero ahora aventar a ustedes una pregunta. ¿Qué cosas ustedes consideran graves? La impuntualidad, el que alguien, no sé, no responda como espera, el perder un trabajo, no sé, ¿qué cosas consideran graves? Y creo que al empezar esta plática y a ver más bien este diálogo entre todos, vamos a ver cuáles de esas nos están impidiendo estar en este vacío para poder ir ligero. Y también me encantaría escuchar cómo suenan toda mi disertación de si caes para arriba o caes para abajo. Los escucho. Pueden escribir en el chat o pueden levantar la manito virtual que está con las reacciones eh, y, o no sé, o sacar, no sé si podemos sacar el mute, creo que se puede sacar el muteado. Marina. Mira. Oye, Mara, gracias por la metáfora. Gracias por la metáfora del globo hacia arriba, porque, o sea, tengo en mi mente de verdad el globo aerostático y todos estos lastres que nada más se refieren a lo que nosotros consideramos grave, punto, porque nada es grave en sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Ok, entonces, o sea, el hecho de repente darle la vuelta a la ecuación y tomar conciencia de que lo que, o sea, nuestro acto de considerar algo grave es lo que nos mantiene atrapados por ello, nos mantiene lastrados por ello, inmediatamente nos lleva a la pregunta, bueno, pero ¿cómo lo suelto? ¿No? ¿Cómo lo suelto? Y se me viene a la cabeza esta posibilidad de desentrañar las cosas, de desentrañar la gravedad, ¿no? O sea, dijiste la impuntualidad y me saltaron 500 alarmas adentro. Y sin embargo, o sea, para mí es importante ser puntual. Pero cuando las otras personas no son puntuales, he tenido tantos momentos de tanto disfrute en esa observación, en ese... Y entonces como empezar a jugar con esto, ¿no? Bueno, ¿qué hay detrás de ello? ¿Qué posibilidades de disfrute te trae esto? Ahora traes la palabra vacío. Y yo no sé si tú sabes esto, Mara, pero la palabra vacío tiene la misma raíz latina que la palabra vacuo, que es la misma raíz latina de la palabra vacación. Entonces, o sea, esta posibilidad de estar vacío, de estar disponible, me parece que es como lo opuesto a la gravedad. Me quedo con la tarea de seguir reflexionando al respecto, a ver qué sale. Gracias, Mara. Gracias, Marina. Y sí, yo me puse a ir para atrás y ver mis caídas, ¿no? Caídas físicas. Y, y me acuerdo yo montaba a caballo y en una academia que era como muy familiar y pues cuando montas a caballo pues, generalmente te caes, ¿no? O sea, es parte del aprendizaje. Y resultó que pues yo era muy aferrada a la silla porque no me caía, o sea, antes me iba con el caballo a la caballeriza, pero nada, no se caía. Y entonces, el día que me caí, llevaron pastel. Y me enojé muchísimo. No con mi pastel, empezando por ahí, porque igual que cuando a mi hijo se le cayó el globo, me sentí que se burlaban de mí. Entonces, ahorita que caí en cuenta, yo decía, yo lo veía tan grave el haberme caído y todos estaban celebrando que estaba aprendiendo a montar a caballo porque ya me estaba yo empezando a caer, ¿no? O sea, y otra vez una analogía y la gravedad se la pone uno.
Y fíjate, Mara, que esto de la caída, a mí durante muchos años me ha hecho mucho ruido el estigma que hay alrededor del fallar, ¿no? El error. Y me parece aberrante, porque efectivamente es donde aprendemos, ¿no? El éxito no te enseña casi nada, ¿no? O sea, es en el fracaso en donde realmente aprendemos. Y se me está haciendo costumbre preguntarle a la gente, ¿cuál ha sido tu mayor fracaso? Pero así con esta intención de, cuéntame tu mayor fracaso, porque me muero de ganas de saber qué aprendiste de él. Voy a hacer como una colección así de fracasoramas o algo así, de la gente que quiero y la gente que admiro. ¿No? Me encanta el fallo. Yo me acuerdo el día que mi hijo sacó un 7 o un 8, no me acuerdo, llegó a casa destrozado y lo felicité y también se enojó, ¿no? Pero sí, está la gravedad del asunto y la invitación a la ligereza de la vida que ya es y que no necesita nada más que ser compartida. Ya me voy a callar. Gracias, Mar. Gracias. Karen. Hola, buenos días a todos, todas. A ver, primero me vino a la mente esta parte de qué es lo que es grave para mí, ¿no? Obviamente, igual que Marina, me vinieron 80 cosas. La primera fue la traición y la deshonestidad, ¿no? Y después me empecé a reír después de eso. Y lo que me encanta es a la pregunta, ¿qué es grave? O sea, después caí en cuenta, dije, ¿qué es grave para mí? ¿O qué es la gravedad en sí? La gravedad es justamente no dejarnos caer. Eso sería la gravedad del asunto. No dejarnos caer y estar en este deber ser como los 7 o los 8 de los hijos que se devastan por eso, igual que el mío a veces, ¿no? Que dice, no, pero es que todo me sale bien, entonces como todo me sale bien, tendría que ser Ians los dos, ¿verdad? Creo que estamos hablando del mismo hijo, Marín y yo. Y la gravedad es quedarse en el deber ser y no dejarnos caer. Y que al final la experiencia humana es justamente estar constantemente desafiando a la gravedad, como en esta canción de Wicked, que me encanta esta obra musical, que es Defying Gravity, ¿no? Justamente. Y es así como mi bandera hoy por hoy, desafiando la gravedad constantemente y estar en esta incertidumbre. Y en esta incertidumbre entra este vacío y esta vacuidad, ¿no? Y esta vacación de estar jugando en esa experiencia todo el tiempo. Y de hecho hay ahorita que decías decías del caballo, me acordé de mi esposo que en paz descanse, se compró su primera moto, ¿no? Y yo estaba con el pelo así, parada. Y entonces yo decía, qué peligroso, ¿no? Y me decía, a ver, hay dos tipos de motociclistas. El que ya se cayó y el que se va a caer. Y es un poco lo mismo, ¿no? Es algo certero, es la única certeza que es el que se va a caer y el que ya se cayó. Igual que nosotros y el globo y que si va para arriba o para abajo, da lo mismo. Y bueno, al final se disfruta mucho estar en esta incertidumbre de te vas a caer o ya te caíste. Eso es lo desafiante de la gravedad. Y pues, qué más aventura y qué más gozo hay pues en este viaje de la experiencia humana. Y como decía una vez, le decía yo, Marina, hay que divorciarnos de nosotros y dejar de este deber ser y vivir en dejarnos caer. Eso quería aportar. Muchas gracias, Mara. Encantador como siempre. Y luego hasta acá y parado, ¿no? Sí, como gatos. Pues, nadie vio. Me acabo de dar un trancazo, ¿no? Exacto.
Alexis. Qué lindo. Esto que acabas de decir, hasta los que nos hemos caído, no sé si les ha pasado, la elegancia de levantarse, ¿no? Y No, bueno, y me que caí. nadie se dé cuenta que te duele hasta... No, y eso es buenísimo, porque además es más, lo pones más en evidencia. Eh, Mara, con todo lo que trajiste, varias cosas me vienen, ¿no? Me quedo con esta metáfora de la caída, que la caída libre es hacia arriba, con lo de los globos, ¿no? Me encanta eso, la caída libre es hacia arriba y la caída física es hacia abajo, ¿no? Y cuando hablabas de la caída libre y de lo que hay que ir soltando, me vino a la mente un acertijo que vi hace muchos, pero muchísimos años, esos acertijos, bueno, acertijos. Entonces se veía en el dibujito un hombre que está a punto de cruzar un puente caminando, ¿no? Un tipo explorador con una mochilota y llevaba todo. Entonces, el cartel decía, peso máximo para cruzar, pongamos por caso, 150 kilos. Entonces el hombre mira, se pesa él dice, 100 kilos y la mochila pesa 50. Súper. Entonces vos ves que va caminando, ting, 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 se va al fondo. Y la pregunta era, ¿por qué se cayó el hombre, no? Y el remate era muy sonso, pero decía, porque hombre prevenido vale por dos. Ese era el... Entonces, era 300. 300. 300, pero está buenísimo porque como metáfora, jugando con esta metáfora, cómo nos vamos agarrando de prevenciones, y esto por sí, Claro. sí, y esto por sí, y esto por sí, termina siendo un queco así que va, ¿no? por la vida. Esa es una de las cosas que traigo así, lo traigo como vendaval. Lo otro, me reconozco como lo digo así, pero soy un obsesivo de la puntualidad. También, para mí es un valor muy, muy grande. ¿Qué creen? Cuando yo conocí a mi mujer, en aquella época los celulares, los teléfonos móviles no estaban, digamos, el que tenía un teléfono móvil era top, 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 ¿no? Yo no tenía, nos conocimos en un lugar de vacaciones y nos comunicábamos por mail. Escuchen bien, por mail, y coordinamos un encuentro en un café, tal día, tal sábado. Y yo, obsesivo, y era a las 5 de la tarde. 5 de la tarde, yo ya estaba ahí hacía como 15 minutos, y eso que tuve que tomar un micro de 1 hora y pico de viaje. Un micro es un ómnibus, o un camión, como le dicen ustedes. 5 de la tarde, 5 y 5, 5 y 10, 5 y cuarto. La vena de Alexis Copel era así, ¿no? No tenía forma de comunicarme, pero algo decía, no, me voy a quedar, me voy a quedar. Y ya en me iba a quedar, digo, bueno, cuando venga, Debe escuchar. para la silla. Y me quedé porque dije, ¿qué vale más? ¿No? Esto que yo tengo acá, 6:30, 1 hora y media después, apareció la señora Karina, preciosa, por supuesto. Bueno, estuvimos ahí. A la próxima dije, en esta le voy a hacer pagar. Entonces me esforcé con todas mis fuerzas para ser impuntual. Y pongamos que era las 5, llegué con toda mi fuerza, 5 y 3 minutos. ¿Qué creen? A las 6 llegó Karina, nunca jamás se enteró. Y entonces, ¿para qué sirve sostener eso? Pensaba, ¿no? Y lo último que quiero compartir también, que me vino con esto de la gravedad, yo no sé cantar, pero recuerdo que una de las pocas clases que fui a tomar, nunca aprendí, pero me decían, cuando vos querés que el sonido sea grave, el movimiento de tu boca, la garganta, tiene que ir hacia abajo. El sonido grave es hacia acá y el agudo es liviano y va hacia arriba. Y también me trajo esto, ¿no? Cuando uno va hacia lo agudo, entre comillas, hacia lo liviano, va hacia arriba. Y cuando busca la gravedad, va hacia abajo, ¿no? Jugando con estas metáforas que trajiste. Eso, lo grave te lleva hacia abajo, lo agudo y lo no grave te lleva hacia arriba. Y me quedo con lo de Karen,
El deber ser, joder, el deber ser. Creo que ese es como la síntesis en mí de cuántos deber ser tengo, que puedo ir soltando. Deber ser en cuanto a hermano, deber ser en cuanto a padre, deber ser en cuanto a marido. Y dentro de cada una de esas etiquetas hay un montón de colores, ¿no? El deber ser hermano incluye esto, esto, aquello. El deber ser marido incluye esto, esto y aquello, ¿no? Entonces, ese deber ser construido, aprendido, adoptado. Caray, gracias Karen, es por ahí, ¿no? Gracias. Bueno, ese es mi aporte, mi querida Mara. Me encanta el primer acertijo que trajiste, porque creo que justo estos lastres son todos los precauciones que vamos cargando por si pasa algo, ¿no? Quien me conoce sabe que me choca cargar mis maletas cuando voy de viaje, tienen que ser súper ligeras porque no me gusta cargar. Y entonces echo lo menos posible y sin embargo sé de quien echa hasta el molcajete, como decimos aquí, por si acaso, ¿no? Y entonces pues va cargando una maleta súper pesada, de las cuales usas 5 cosas, pero las demás estaba muy prevenida por si pasaba, ¿no? Y luego te pasa algo y no llevas justo lo que necesitabas, ¿no? Porque pues nunca sabes realmente qué es lo que vas a necesitar, ¿no? Pero vamos cargando un montón de cosas. Me encantó esa analogía y, y sí, creo que el tema de la impuntualidad por eso lo puse, ¿no? Porque nos genera ruidito a todos. Gracias, Alexis. Caro, ¿qué es grave, Caro? Am, qué tan linda invitación. Mientras estabas hablando y escuchaba esa imagen, ¿no? Del globo que se queda enganchado en la rama del árbol, ¿no? Y decías, es que estaba enmarañada. Y yo dije, ah, enmarañada. Claro, claro, porque entonces, y también me dio tanta curiosidad esto de por qué se va el globo para arriba, si en realidad, en general, la caída, ¿no? La caída libre es porque la atracción ¿por qué ese globo logra como ir en contra, ¿no? Desafiar la gravedad, como decía Karen con el musical, desafiar la ley de gravedad y ir al revés. Y fui a buscarlo. Y entonces parece ser que el gas del helio es mucho más ligero Quiero. que el aire. Y hay una ley que se llama de bollar, no sé cómo será bien en español, pero como bollar, cuando bollan las boyas, ¿no? En el agua. Eh, y al ser más ligero que el aire, entonces se va. O sea, la ligereza de ser más ligero que el aire. O sea, de que cuando estoy Carolina ñañada, deje, deje de lo que me estoy llevando de vacaciones, yo soy la que se lleva todo y acá dicen y también la bacha de la cocina, ¿no? Donde se ponen los platos. Eh, eh, por si acaso. Y desde este entendimiento que empecé, pongo todo primero en la maleta y luego me siento y digo, bueno, a ver qué. Y empiezo a sacar. Y ese proceso lleva unas cuantas veces hasta que digo, voy a dejar espacio, porque si quiero voy a poder traer. Entonces voy a dejar espacio. Y ahora confío, ¿no? Esa confianza de poder dejar y confiar, como la caída para la caída libre, de poder decir, algo me va a sostener. ¿Qué es esto? Desde los que estamos no sacando así como la primera capita, que yo siempre creo que estoy así como sacando la primera capita, ¿no? De este entendimiento y empezando a entender esa confianza, como te decía Marina, ¿no? No hace falta entender por qué, no hace falta entender por qué, no hace falta saber si va a haber qué. Yo me dejo caer
así sea, dejo esta invitación, ¿no, Mara, de no añadir, de dejar. Y también cuando estabas hablando de de la puntualidad, que yo también tengo todo un tema, pensaba otra vez las realidades paralelas de la puntualidad. En Argentina, 6, 6:05, 6:15, todavía es que la gente llegó puntual. Aquí en Inglaterra, que son los reyes de la puntualidad, la gente llega antes de la hora. Eso es ser puntual. A la hora ya no es ser puntual. Mandé una protesta porque se ha habido el tren y me dicen, no, el horario que ponemos es el horario en que el tren cierra las puertas y cierra las puertas unos minutos antes de la hora. Yo no entendía el concepto. Yo decía, yo estuve puntual, yo estuve ahí para subirme al tren a las 6. Y 6 menos 3 minutos, las puertas del tren hacen ¡pum! Y a las 6 se va. Y otra vez me despertaste, Mara, esta idea de qué es lo que yo creo que es cierto, qué es lo que yo creo que es verdad. Así que me encanta, estoy divertida y feliz y gracias. Y deja creer qué es lo que es verdad, que eso pues podemos ir por la vida así, pero ¿qué de eso aparte es grave? Ahí creo que es donde está el meollo del asunto. Gracias, Caro. Karen. Rapidísimo. La importancia de no saber ni siquiera si algo te va a cachar o no, eso está increíble. Y bueno, quiero nada más invitarlos a ver en la página de Facebook de Mara un proyecto que hizo en la pandemia que se llama Enmarañada, y es una serie de fotografías que ella se hizo con su pelo enmarañado, que vale muchísimo la pena ver. Eso quería. Y otra vez era jugar con la pandemia, ¿no? Jugar con el encierro, jugar conmigo. O sea, fue un proyecto totalmente creativo, pero era jugar, ¿no? Sí, estuvo muy divertido. Gracias, Karen. Y cabe mencionar que la puntualidad aquí en México, si la boda es a las 6, te citan 5:30 para que lleguemos puntuales a las 6. Te citan media hora, 1 hora antes. Isa. Hola. Mara, con este conversatorio recordé que, bueno, mi resistencia la ubicó como en mis propios miedos, ¿no? Y entonces dije, ¿cuándo he roto miedos de creencias, ¿no? Y me di cuenta ahorita pensando en que, por ejemplo, yo, lo que comentó Karen de las motos, ¿no? O sea, yo cero de motos. Yo decía, pero si tuve 2 periodos en mi vida en que anduve en moto, pues por amor, me aguantaba y yo decía, pues ya, si me muero aquí, pues me muero súper feliz. Una subida a hang gliding también fue así de, yo temblaba. Y yo decía, bueno, pues si me mato, venga, ya, me rindo y dejo de tener resistencia por amor, ¿no? Y pensaba ahorita en mis hijas, una ida a la playa, donde yo soy súper respetuosa con el mar y etcétera, y fuimos a la casa de playa de una amiga mía en Manzanillo, y entonces ella desde niña dejaba que ella y sus hijos se metieran al mar así sin bronca, y entonces me decía, deja que tus hijas se metan, y me acuerdo perfecto que yo decía, venga, o sea, rendición. Y tengo unas fotos de ese verano en esa playa
con mis hijas brincando como locas, con unas paredes de olas enormes y ellas sin ninguna bronca. Yo, o sea, no rezando, pero yo decía, no quiero ni ver. Pero digo, cuántas cosas en mi vida yo he roto mis propias barreras por estar enamorada de otras personas, o sea, de una pareja, de unos hijos, de papás que te piden algo que igual y dices, no, porfa, pero está bien porque me lo está pidiendo que me suba con ellos a algo y te aguantas, ¿no? Y te rindes a lo que vaya a pasar, ¿no? O sea, a esa caída libre. Entonces, creo que en mí, el recordar que enamorada de la vida, puedo dejar de resistir inventos, historias para mí y en mí. Así esto, así lo veo. Y ahorita mientras hablabas pensaba en cómo en inglés te dicen fall in love, ¿no? Y entonces, porque pues sí, quizá cuando te caes en el amor, pues caes parado. No en los apegos del amor ni nada, sino realmente en este amor en donde lo haces por amor, en donde el fin último, pues yo creo que justo el amor debe de ser más ligero que el aire, como el helio, ¿no? Oigan, está mi socia aquí conmigo, escuchando, abriendo, y me dice, Iris, o sea, la ida a Londres, ¿cuándo habías tomado un vuelo sola con 14 escalas? Pero con tal de llegar a Londres, con el evento que tuvimos el año pasado, ¿no? O sea, y yo observando, así, tienes razón, Ana, o sea, yo así de, nunca había viajado sola, o sea, bueno, el tránsito, ¿no? Ya al final llegamos y ahí conocí a Caro, sí, y de esas cosas que dices, mi fin último es otra cosa, y entonces no te puedes detener, estar como en la fricción del camino, ¿no? Sino recordar a dónde vas y échate para adelante. Entonces, quizá esto que decía Marina, ¿no? De cómo sueltas. O sea, ya detecté que estoy atorada en las ramas y todo, ¿cómo sueltas? Pues quizá es eso, ¿no? Cuando ves realmente como el otro lado de esas ramas, ¿no? O sea, Sí. cómo ves que ahí va a estar quizá mejor o lo que buscas, ¿no? O sea, porque esos lastres que vamos cargando, que quién sabe en qué momento los cargamos y que no todos son los mismos para todos, ¿no? O sea, realmente a ti te puede detener un vuelo de 14 horas y hay gente que lo hace seguido y no le importa, ¿no? O sea, es más barato y entonces por eso escoge así, X, ¿no? O sea, y entonces, como el ver el otro lado, ver el amor, puede hacer que sueltes estos lastres, te sueltes de Y que ellos, al final te porque das cuenta que no pasa nada, no pasa nada. ¿no? No pasa nada. Lo Nada haces más misterio. te atoras un rato ahí, el rato que quieras estar atorado ahí, ¿no? El rato que no caigas en cuenta que estás atorado en ahí. Gracias, Isa. Gracias a ti, Mara. Marina, Perdón que vaya yo a oscurecer el tema, pero pues así toca. Voy a traer a la mesa la muerte, pues porque está sucediendo mucho en mi vida ahorita. Y escuchándolos hablar a todos, me acuerdo de un cuento de Laurie Anderson que narra que su abuela era súper católica y entonces conforme se acercaba a su muerte, estaba muy emocionada porque iba a conocer a Jesucristo en persona, finalmente, ¿no? Entonces, dice Laurie Anderson que su abuela parecía como un pajarito, ¿no? Al borde de la cama, así, esperando el momento en el que
esto sucediera. Pero entonces sucedió algo que cambió todo, dice Laurie Anderson. Porque en el último momento, antes de morir, mi abuela entró en pánico. Y entró en pánico porque no podía decidir llevar o no un sombrero para el momento en el que iba a conocer a Jesucristo en persona. Y entonces muere en pánico porque no sabe si llevan un sombrero o no llevan un sombrero. Y entonces me la imaginé así, atorada en la rama de el sombrero, no el sombrero, ¿no? Y cómo en momentos tan brutalmente significativos, el traer y ponerle gravedad a algo completamente insignificante, que al final, o sea, fíjate la palabra insignificante, todo es insignificante hasta que no le das significado. Y entonces, claro, estoy pensando en la muerte de mi papá y lo increíblemente rápida que fue y así desapareció. Y lo completamente opuesto que está haciendo la muerte de mi mamá, ¿no? Y cómo se está aferrando a 1800 cosas, 1800 pendientes, 1800 preocupaciones. Y entonces no se está pudiendo ir en paz. Y me hace pensar en, sí, descansa en paz, no, pues vive en paz también. No nada más descansa en paz y muere en paz, sino vive en paz. Y la posibilidad de que esa paz esté en ese soltar y en ese descubrir la ligereza que está del otro lado de la significación que le hemos dado a las cosas. No detenerte por el sombrero. No te detengas por el sombrero, ¿no? Deja de inventarte sombreros a la hora de dar el paso. Sea el sombrero que sea y sea el paso que Paso sea. que sea, claro. Buenísimo. Gracias, Marina. Elena. Hola, buen día. Bueno, traigo varios temas con este tema que trajiste, Mara, porque desde el lunes que lo vi, de hecho ayer me conecté porque pensé que era ayer. Mira tú, Eso es puntualidad, eso es puntualidad. como la curiosidad del tema, ¿no? O sea, que ayer pensé que ya iba a suceder. Y estaba a punto de enviar un mensaje de no se ha abierto y no me han aceptado cuando caí en cuenta que era martes. Pero esta parte que decías, la libertad de la caída libre, ¿no? Me quedé pensando, ¿y si somos libres de caer, pero nos resistimos a ello siempre? Nos da miedo, ¿no? Nos da vergüenza. Y justo ayer platicaba con una persona que me decía, me caí en la mañana y me caí porque choqué contra una palmera y era la única palmera que estaba en todo el parque, pero fui y topé con la palmera, dice, en la bicicleta porque no la puedo controlar. Dice, pero lo que más le daba risa, una se raspó, le dolía todo el cuerpo, o sea, fue un dolor intenso en ese momento, decía, pero lo que lo levantó fue el ego, el que no quería que nadie lo viera, que se iban a burlar de él, y digo, ¿y quién estaba en el parque? Nadie, nada más estaba yo, entonces, Y la ¿quién? palmera, estaba la palmera. La palmera. Pero esa parte que nos da miedo de caer y el quién me va a ver, qué van a decir, qué van a pensar, y hasta el grado de no hacerle caso a nuestro cuerpo que nos está doliendo, ¿no? Por no querer decir que me caí, me caí. Entonces, ¿cómo esa parte de resistirnos nos duele más? Porque él decía, yo veía que ya me iba a ensartar, pero quise controlar y fue más fuerte el golpe, es que si antes hubiera dado la ligereza de decir, sí, soltado, ¿no? Entonces, a veces en esa parte nos pesa, ¿no?
Y me traías también a la mente, y pasando desde este punto, cómo nos da miedo, porque hasta antes de 2 años, y eso porque no sé si era como aprensión, como poder notar algo, el qué me pasaba y el qué no me pasaba. Yo tenía seguidos sueños y hace 2 años para acá ya no los tengo, pero era un sueño que yo caminaba y de repente iba corriendo, pero siempre se repetía el mismo sueño. Caminaba, después empezaba a correr y en ese correr de repente me elevaba. Y yo me sentía en mi sueño que me estaba elevando. O sea, para mí era una pesadilla, ¿no? Porque me elevaba a tal grado arriba de las casas, y no era para la Mujer Maravilla, pero me elevaba, que cuando me daba cuenta en mi sueño, me sentía el estómago como cuando vas en la montaña rusa, ¿no? Así que te elevas y luego vas de bajada. Y me caía y brincaba de la cama. Pero cuando despertaba de ese sueño, mis piernas estaban totalmente sin fuerzas, mi cuerpo sin fuerzas, o sea, totalmente débil. Y para mí era una pesadilla porque no me podía mover. De inicio, cuando tenía esos sueños, cuando estaba más joven, yo lloraba. Porque me despertaba llorando por la impresión de volar hasta arriba y de repente caer. Conforme fui creciendo y el sueño se repetía y se repetía y se repetía y se repetía, y en la misma escena, y yo sola, o sea, siempre, y hasta hace 2 años ya no los tengo, pero ahora que caigo en cuenta es, a lo mejor ese miedo que tenía de fallar, que tenía de caer, que tenía de qué van a pensar, ¿no? Ese miedo que te da el que los otros te vean, y cómo a veces se ve o se siente, de alguna u otra forma se manifiesta en nosotros. Y para mí era muy recurrente ese sueño, muy, muy recurrente, hasta antes de 2 años. Y ahorita que lo trajiste, y con todo lo que se mencionaba, es cómo nos da miedo el fallar, cómo nos da esa inseguridad del que fallemos y los demás lo vean. Que nos mismos nos pasa en la forma física, nos caemos una vez y ya nos da miedo y creemos que siempre nos vamos a caer, ¿no? Cuando en realidad simplemente es que tenemos esa libertad siempre. Y estar en la ligereza como el helio. Y si nos damos cuenta, cuando el globo pierde esa ligereza, cae. Y así somos nosotros, estamos en ligereza y vamos a caer en algún momento. Pero el no quererlo controlar, yo creo que nos da esa libertad de que el lugar donde caigamos va a ser en el lugar en el que necesitamos caer en ese momento para notar, para sentir, para ver, para tener otras posibilidades, ¿no? Entonces, desde ahí, muchas gracias, Mara, por este tema. Oye, ahorita estas 2 cosas que traen, me vinieron 2 cosas a la cabeza. Una, esto que decías de la persona que se chocó con la palmera. Cuando estaba viendo mis caídas, esta que les platiqué del caballo, también tenía yo otra caída, que estaba yo embarazadísima, cruzando una calle como de 5 carriles, y ¡paz! Me caigo así 4 patas, ¿no? Pero me levanté como gacela, ¿no? Y eso que mi punto de equilibrio no estaba muy claro, y entonces me levanté y seguí caminando muy, muy, altiva, ¿no? Porque pues no había pasado nada y venían 2 personas atrás que sentí que como que se preocuparon porque claro, embarazada y me caigo, yo me paré. Y el caso es que estas 2 personas me acompañaron atrás como 2 cuadras y entonces yo no me podía parar a ver las rodillas que me estaban
doliendo, pero por este ego, ¿no? Pues, no me voy a parar porque van a pensar que sí me lastimé, o sea, qué tontería, pero sí me acuerdo y ya cuando sentí que ya no venían atrás, dije, a ver qué me pasó, ¿no? Y las rodillas todas raspadas. ¿Por qué nos enseñan a esta parte pues de vulnerabilidad, de no mostrarte, ¿no? Y bueno, la segunda de tu sueño, y voy a seguir con las analogías, ¿no? Porque vas corriendo y te caes para arriba, Elena, porque te caíste para arriba en tu sueño. Y resulta que pretendes despertar para entonces sí darte el zaporrazo. ¿Cuántas veces también el ser más ligeros que el aire nos da miedo? ¿Cuántas veces el florecer o el mostrarte totalmente libre hace que corras por unos lastres para bajarte porque estás sobresaliendo un poquito más de los que se están cayendo para abajo? Y tienes razón, Mara, tienes razón porque yo estaba volando, yo me veía volando y al verme me daba miedo y eso hacía que me cayera. Como que no puedes estar arriba. Y entraba la adrenalina en el sueño que yo sentía mi estómago así, o sea, como esa montaña. Y al decir yo, no puedes estar volando, caía y me despertaba. Claro, pues porque te digo, a veces también da miedo el cielo abierto, ¿no? ¿Cuántas veces, si todos seamos como reales con nuestro sentimiento, pues te da miedo sobresalir? Alexis, ¿qué tienes que decirnos? Eh, Primero que, ¿cómo es esto, no? Lo que para uno es grave, para el otro es tan liviano. Mm, El mismo sueño tuyo, Elena, también ha sido un sueño recurrente en mí. Esto es lo mismo, con la diferencia que para mí era el sueño más disfrutable y cada vez que lo soñaba era, ¡ah! ¡Qué dicha poder soñar eso! No era y para vos era una pesadilla, ¿no? Y para mí ese ha sido mi sueño, cada tanto sucede, en que estoy como en un éxtasis tan grande, tan disfrutable. Eso, por un lado. Eh, por otro lado, cómo se desarticula esa carga cuando nos caemos o cuando nos damos cuenta y nos permitimos reírnos, ¿no? Y vuelvo a traer, caray, bienvenida a mi mujer, una vez más la traigo aquí a la mesa, pero también sucedió en ese otro de los valores que a mí me gusta desde lo estético es la simetría, ¿no? La simetría me gusta. Y uno de esos primeros encuentros en que yo vi a mi mujer, también salí muy rápido de casa, Nada, íbamos caminando, ya llevábamos como 2 horas caminando, y a mí me había empezado a doler muchísimo la rodilla. Claro, porque era joven en aquella época, hace 20 años, así que, pero me dolía mucho la rodilla y caminaba incómodo. Bueno, plena noche tomamos un colectivo público, nos sentamos y en ese sentarnos hago el ejercicio, ¿no? Yo, estiro las piernas así, estiro las piernas y miro, claro, tenía en el pie derecho una bota mía, una bota, y en el pie izquierdo un zapato. Es decir, toda mi primera salida, claro, tenía una asimetría espantosa. Los dos eran marrones, eso sí, ¿eh? Entonces, estábamos ahí, me di cuenta de eso, comprendí el dolor de mi rodilla, pero digo, ¿y qué hago? ¿La careteo? Porque, caray, es mi segunda salida. Y no pude, me tenté, y me entré a reír en el colectivo, y me entré a reír, y me dice, Karen, ¿qué te pasa? Y le digo, mira, listo. Pues, la anécdota es que reírse, la gravedad se la di 5 segundos, ¿no? Después ya está. Y cómo esa gravedad es netamente de acá, de acá.
nada, ¿no? Entonces, como un antídoto a esta gravedad, riámonos de aquello que creemos que es grave también, ¿no? ¿Cómo lo neutraliza? ¿Cómo lo neutraliza? Y para eso, ¿qué maestros? Yo tengo una maestra fantástica que es mi nena de 5 años, Vicky. Vicky es eh, el, el 26 de diciembre del año pasado falleció mi suegro, el abuelo de ella, ¿no? Y, y entonces digo, esto que es tan grave, en la muerte estábamos en la sala, ¿sí? Y, y Vicky dice, y bueno, y ahora la abuela, y se va a tener que conseguir un novio. Y sí, yo quiero tener un abuelo. Estaba, bueno, y la abuela se tiene que conseguir un novio, yo quiero tener un abuelo. No, así, claro, claro, Es que ¿no? los niños son más ligeros que el aire. Eso, ¿no? Eso sí, toda la gravedad la vamos cosechando, la vamos construyendo. Y no es, digo, como para cerrar, no es constitutiva de nuestra esencia, con lo cual la podemos soltar, ¿no? Con lo Ni, cual, exacto, ni es la misma, como decías, la misma gravedad para todos, porque pues mm, no. tal cual. Bueno, esa es mi otra metidita de bocado, perdón, ¿eh? No, al contrario, gracias. ¿Quién más? Perdón, ahí voy. Me acordé de la película de Mary Poppins. No sé si la han visto, donde el tío Bert, creo es, le agarra un ataque de risa. Entonces va Mary Poppins muy preocupada a ver, porque cuando se ríe y no para de reír, flota y está en el techo volando. Entonces tiene que ir a verlo porque pues está gravemente enfermo de risa, flotando por la casa, ¿no? Y cuando dices que piensa algo triste para que te caigas, le decía, no, no es que no puedo, y se reía, y acaban tomando té flotando en el techo, ¿no? Y cómo nos tira, lo que nos tira es la tristeza y nos hace notar, reírse de, como decía Alexis, de las cosas, ¿no? Es una genialidad. Sí, y quizá cuando no sabes qué es grave para ti, pues de qué no te puedes reír, Exacto. ¿no? O de qué no te gusta que se rían. O sea, claramente cuando yo me caí del caballo, pues no me gustaba que se rieran de mí, era totalmente mi ego, ¿no? Entonces, cuando no quieras que se rían o no te ríes, pues ahí hay un pequeño lastre que andas guardando, ¿no? Sí, pero en el caso de Horacio, de tu hijo, estaba chiquito, él no tenía como este juicio de él tal vez, pero él se sintió agredido por tu risa, ¿no? Exacto, porque creo que lo vamos aprendiendo, lo vamos tomando del ambiente, ¿no? Y cada uno diferente, porque pues el otro hijo es totalmente, ¿no? Como más ligero, más suelto. Y Horacio no se podía equivocar, desde chiquito nació con unos genes, ¿no? Entonces, eso también, traemos algo ahí, pues nos toca vivir desde ahí, nos toca entender cómo ir manejando nuestros pesos para también manejar nuestro globo, ¿no? Cuáles soltamos y cuáles volvemos a agarrar y cuáles vamos maniobrando. ¿Qué más? Como aparte las mismas caídas, ¿no? Vas aprendiendo y ya luego, pues ya ni te duelen, ¿no? Como decía de este amor, o no te duelen igual, o sabes que no va, que no trasciende más allá, que sabes que todo va a pasar al fin y al cabo.
escuchaba lo que estaban diciendo y pensaba cuando los chicos son chiquitos, esto de que son más ligeros que el aire. Esa distancia entre que se caen, ese minuto entre que se caen y te miran. Ajá, para ver tu cara de susto. ¿Qué valor le vamos a dar a esto? O sea, lloro, me río, nos preocupamos. ¿Es grave? ¿No? Esto que decía Marina, de que nada tiene significado hasta que se lo damos. Todo es insignificante, o sea que te miran como para ver que yo no tengo significado de esto, a ver qué, salvo que me duela, y si me duele entonces es así como ¡ah! ¡Qué terrible todo! Pero y les dura 3 segundos, ¿no? Ya está. No hay. Tuve esa imagen, ¿no? De verlos así como, ¿y esto qué viene a hacer? Claro, y entonces si la mamá corre con una cara de terror, dice, esto es grave. Si la mamá dice, no pasa nada, ¿no? Ahí empezamos a absorber la gravedad del mundo y la gravedad de los momentos y cómo tenemos que experimentarlos, ¿no? Y, y luego también cuando comparamos los momentos, también es cuando podemos quitarle peso a algo, ¿no? Yo tengo muy presente que el 11 de septiembre, fecha famosa, estaba yo, tenía un problema muy grande, muy grave con uno de mis clientes que era Kellogg's, porque había salido en un folletito el tigre Toño o Tony, como le dicen en algunos lugares, sin la R de registrado. En el pañolete del tigre Toño lleva la R. Y pues en la imprenta se había perdido y estaba todo marketing, estaba vuelto loco porque pues se habían impreso 5,000 folletos sin la R del tigre Toño. Y en eso pues prendo la tele, ¿no? O veo las noticias y veo que se habían caído las Torres Gemelas, ¿no? Y yo me vi cuidando la R del tigre Toño. Algo que había colapsado a un departamento completo. Y bueno, ¿qué les puedo decir de la gravedad de ese asunto? Entonces también nos agarramos de cosas en cierto momento pensando que son tan importantes y tan serias. Y de repente volteas hacia otro lado y dices, por Dios, ¿no? O sea, la puedo soltar ahorita mismo que no pasa nada, ¿no? Y entonces también ese comparativo te ayuda como a, y está chistoso lo que voy a decir, pero te ayuda a poner los pies en la tierra, aunque en realidad pues justo estamos hablando de otra cosa, pero bueno, te ayuda a sentar eso, ¿no? Y por aquí creo que Gaby, Dani puso, la gravedad es subjetiva y es cuestión de percepción y es cuestión de cada persona, es cuestión de tu momento, es cuestión, hasta puedo decir, de tu estado de ánimo y tu estado de conciencia. Porque un mismo evento, si tú no estás en tu mejor momento, puede desatar una guerra campal. Y a veces, pues, puede simplemente ser, ¿no? Puede ni siquiera quitarte tu ligereza de este globo flotando. Y pues creo que les dejo esa tarea, ¿no? ¿Qué es tan serio para quitarnos la ligereza? ¿Qué es tan grave? Que nos impide caernos para arriba. Muchas gracias a todos, lo disfruté enormemente. Gracias, Mara, qué belleza de invitación y de tarea para el hogar. ¿Algo más? ¿Alguien quisiera decir algo más antes de que nos vayamos? ¿O Mara, si hay alguna última frase? Ay, sí.
todos nos hemos caído para arriba, todos en algún momento. Se siente delicioso. Acuérdense de eso y cuando piensen que y nos encontramos el miércoles que viene en algún lugar. en algún lugar del éter para otro webinar de la comunidad de los 3 principios en español. Gracias. Gracias, Mara. Gracias, Mara. Chao. Besos.